Verso 24, 4:24 dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. No puedes relacionar con Dios sino a través del espíritu. Y para esto hay que entender en cómo está constituido el hombre. El hombre está constituido de tres partes, eso ya lo he enseñado. El hombre en su esencia es espíritu, tiene un alma y habita en un cuerpo. Pues Dios lo creó igual a él. Si Dios creó al hombre a su imagen y semejanza y Dios es espíritu, entonces el hombre ¿qué es? Es espíritu. ¿Por qué? Para que pudieran tener relación el espíritu de Dios con el espíritu del hombre. Cuando Dios creó al hombre, lo creó con estas características. El hombre es espíritu igual que yo. Tiene un alma y habita en un cuerpo. Vamos por favor, Génesis capítulo 2, por favor, verso 7. Entonces Yahweh Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz espíritu de vida, aliento o espíritu de vida, y fue el hombre un ser ¿qué? Dice la escritura que aquí Dios formó al hombre, no lo creó. Formar es diferente. Yo voy a crear esta silla. Antes de que sea así, primero la diseñé. Eso es crear. Pues Dios creó al hombre en su interior. En su interior. Y después le dio forma del polvo. Imagínate haber formado un mono igualito a él. Yo creo que la creación, cuando volteó a ver eso, dice: ah, caray, están igualitos. Digo, porque la semejanza, acuérdense, yo les he explicado, imagen es intrínseco, o sea, adentro. Semejanza es lo de afuera. Dios creó al hombre a su imagen, ¿y qué más? Imagen es por dentro, todo lo que es la esencia del hombre, y la semejanza es la apariencia del hombre. Quiere decir que tanto dentro como aparente eran igualitos, la misma estatura, ¿sí? Gemelos iguales. Yo siempre les he dicho, tú tienes una llave original y le sacas una copia, ¿para qué sirven? Para lo mismo. Nada más que Dios es el original y el hombre era una copia exacta. ¿Sí lo están recibiendo de esa manera? Ahora, dice la escritura que Dios formó y sopló en su nariz aliento. En ese momento el Espíritu de Dios entró dentro de esa forma que hizo, y esa forma vino a la vida. Y el hombre fue un ser viviente. El espíritu del hombre recibió al Espíritu de Dios y le dio vida. Y durante todo ese tiempo, antes del pecado, el hombre operaba, platicaba con el hombre. Vamos a ver, dice la escritura en el 2:15: tomó pues Yahweh Dios al hombre y lo puso ¿en dónde? ¿Y lo qué? A ver, hija, ven. Ella es el hombre, la tomó, caminaron juntos y la llevó al huerto. ¿Tenían qué? Relación, una comunión, una plática. Y le empezó a dar indicaciones: mira, todo esto es tuyo. Las plantas, todo esto es para que tú comas esto y esto. Puedes comer todo, no te va a faltar dinero. Todos los días un río te va a traer dinero. No te va a faltar sabiduría, porque yo he puesto otro río que te va a traer palabras de sabiduría. ¿Sí? No te preocupes por nada. Todo es tuyo. Eso sí, me lo vas a administrar, lo vas a trabajar y lo vas a cuidar. ¿Tenían una qué? Una comunión. El hombre podía oír, hablar, pensar, tocar a Dios. ¿Sí lo estás comprendiendo de esa manera? El hombre, ¿por qué podía tener una relación con Dios? Porque el espíritu del hombre estaba vivo y Dios se comunica a través del espíritu. Dios es espíritu, y los que le adoran o le sirven le tienen que adorar en espíritu y ¿en qué más? Y en verdad. ¿Cuándo vino el hombre natural? Cuando el hombre traicionó a Dios. El día que el hombre pecó, se vivió un divorcio. La palabra divorcio significa apostasía.
apostatar, rompimiento, separación, quebranto de relación. La Biblia dice que vamos a vivir en los últimos tiempos la apostasía. ¿Cuál va a ser la apostasía? Hijos de Dios renegando de Jesús, divorciándose de Dios. ¿Sí lo están recibiendo? Y dice en la Escritura que el hombre pecó y se separó. A partir de ahí al hombre se le llamó un ser natural, contrario al plan de Dios. Vean más adelante en Génesis capítulo 6 versículo 3. Y dice: y dijo Yahweh, no contenderá o no peleará mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente el hombre, ¿qué es? Carne, mas serán sus días 120 años. Los días del hombre se acortaron, de ser eterno vinieron a acortarse a 120. Pero dice que había un pleito, una contienda, el espíritu de Dios contra el hombre. ¿Por qué no dice el espíritu del hombre? Porque el espíritu del hombre murió, vino a muerte. Y la palabra morir o muerte significa desprendimiento. El espíritu de Dios se separó del espíritu del hombre, se desprendió. A eso se le llama muerte espiritual. Ahora, si la manguera llamada espíritu es la única forma de conducir al agua y se rompió, ¿por dónde puede llegar el agua? La única forma en que el hombre podía conocer algo de las cosas de Dios era a través del espíritu. Y al momento de pecar, el hombre se rompió la relación con el espíritu. Por eso el hombre perdió su capacidad de poder conocer a Dios o poder tener relación. Lo primero es que el hombre perdió esa capacidad. Génesis capítulo 3, desde el verso 7 ahí dice que pecaron, ¿sí? Pero en el versículo 8, después de que se vieron desnudos, dice: y oyeron la voz de Yahweh Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer, ¿qué sucedió? ¿Se qué? De la presencia de Yahweh Dios, dice entre los árboles del huerto. Siguiente versículo, por favor. Mas Yahweh llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Otra vez, más. Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve ¿qué? Tuve miedo, porque estaba como desnudo y me ¿qué? Quiero que capten esto. El hombre, de moverse de relación con Dios, ¿sí? El hombre al pecar cayó, siéntate, exacto, en una condición donde ya no nos podemos relacionar. Dice en el versículo 7: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban como. Te voy a decir, significa que el hombre entró a una dimensión sensorial de moverse en la fe, porque la fe viene ¿por qué? Y la fe te hace ver lo invisible. Por eso podían ver a Dios. Ve a Hebreos 11:1. Es pues la fe, ¿la qué? Certeza de qué? De lo que se espera. La plena convicción de qué? De lo invisible. Quiere decir que a través de la fe tú puedes ver lo invisible. Es que los hombres no pueden ver a Dios porque los hombres no usan la fe. Pero si tú no eres un hombre natural, tú eres un hombre y por eso puedes ver a Dios. El hombre dejó el sistema de Dios, que es la fe, y se metió a un sistema que se llaman sensorial, sensual, o de los 5 sentidos. Y los 5 sentidos es lo que alimenta tu razón. Los que son científicos o han estudiado en la escuela, les han enseñado el sistema científico, el método científico que es en base a ¿qué? Observación y experimentación. El método basado en observación. El hombre, por eso se le abrieron sus ojos al mundo sensorial, y cuando escuchó a Dios ya no podía escucharlo y se escondió. No dice escuché tu voz, dice oí tu voz. Lo único que oía era ruido de recuerdos que tenía, porque ya había perdido esa capacidad. El hombre entró en un sistema sensorial, perdió su capacidad de relacionarse con Dios. Por eso dice: el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son ¿qué? Locura, no las puede ¿qué?
entender, porque se tienen que discernir ¿de qué? A través del Espíritu. El hombre quedó inmerso. Y lo peor es de que mucho pueblo de Dios sigue operando en ese sistema sensorial. Sigue utilizando sus 5 sentidos como forma de relacionarse con el mundo espiritual. Por eso la gente no toma su sanidad. ¿Por qué? Porque sigue viendo la enfermedad, sigue sintiendo el dolor, sigue escuchando otras cosas. Y el que busca encuentra. Tú vas con un doctor y vas a buscar información, y esa información son semillas. Yo lo he visto. Mi padre murió en sí por tanta semilla. Él era médico y sabía de su problema y sabía todo lo que operaba en su enfermedad científicamente. Lo peor es que los doctores que conocen a Cristo Jesús no usan ese conocimiento para usarlo para la palabra de Dios. Y es lo malo cuando tú te llenas de información natural. Esa información te lleva a la muerte, porque todo lo que es de fuera de Dios te enseña a morir. El único que te enseña a vivir es Jesucristo. Te lleva a la vida y a la victoria, a vivir pleno. ¿Sí lo estás recibiendo? Romanos capítulo 1. Miren, es más, ahorita lo que está haciendo el diablo es a muchos tratándolos de distraer, porque no quiere que capten esto. Satanás, su sistema que puso aquí en la tierra fue lo sensorial, lo sensual. Sensual no es como yo. No se cree. Sensual significa sentidos. Los sentidos. Estar operando. Esa muchacha es muy sensual. No, esa muchacha despierta los sentidos, hace que los sentidos capten otras cosas. Sí. Pero ese sistema no es lo correcto, porque ese sistema no puede percibir lo invisible. Y el hombre perdió la capacidad de ver lo invisible, por eso no puede gobernar en lo invisible. Dios te diseñó para gobernar sobre lo visible y lo invisible, pero mucho pueblo de Dios no gobierna sobre lo invisible. Todavía sigue preocupado por lo visible. Ay, es que no puedo, no hay dinero. No, mi hijo me sacó la lengua, mi hijo no me ama. O sea, sigues operando en un mundo tan limitado y no entiendes que hay algo ilimitado. Lo que se ve es hecho de lo invisible. Y si tú aprendes a gobernar lo invisible, las cosas se te van a dar así, bien rápido. Porque para que se vea algo tienes que haber gobernado en lo invisible. Capítulo 1, verso 20 dice: porque las cosas que, otra vez, las cosas que, otra vez, las cosas que, invisibles de Él, su eterno, ¿qué más? Y su deidad, su imagen, su divinidad, se hacen claramente ¿qué? Caray, lo invisible se hace visible. Y se manifiesta que lo invisible hace cosas hechas, siendo entendida por medio de las cosas hechas. Quiere decir que yo puedo ver lo invisible. Sí, puedes ver lo invisible si operas en el sistema correcto. Vamos a ver un ejemplo de ello. Pónganle algo ahí. Ve al Evangelio, Mateo 3, capítulo 3, versículo 13, dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos, ¿qué dice? Le fueron ¿qué? Abiertos. ¿Y qué hizo? A ver, ¿a quién vio? Pero el Espíritu de Dios, ¿es visible o invisible? Invisible. Pero ahí dice que ¿qué? Que lo vio. ¿Cómo es posible que se pueda ver lo invisible? Y si yo te pregunto, ¿cómo está tu casa? A lo mejor me vas a describir con uno de los dos sistemas. ¿Cómo están tus finanzas? Ay, en mi casa tengo problemas, pastor, ya no aguanto a mi jefa. Entonces tú, ¿a quién me vas a describir? ¿A qué mundo? ¿A qué sistema?
¿Sistema qué? Sensorial. Los sentidos, los 5 sentidos. Y tú lo que vas a hacer es describirme lo que ves, lo que oyes, lo que gustas. Tus 5 sentidos son como las antenas de tu alma. Tu razonamiento empieza a trabajar y la razón no fue diseñada para creer. Por eso muchos se topan ahí, porque están empezando a razonar las escrituras, la palabra. Y la palabra no se razona, la palabra se cree. Entonces entras en un sistema, más bien no entraste, en ese te movías, en ese naciste. Los niños, por ejemplo, sí saben que cuando nacen, los ojos de los niños no están desarrollados, no ven al principio. Ven así como borroso y primero empiezan con el oído, porque empiezan a escuchar y luego agarran todo y todo lo agarran y se lo quieren ¿qué? ¿Por qué? Porque usan los 5 sentidos para llevar información a su alma. ¿Sí? Y a veces, tú no te lo metas a la boca, déjalo. Lo que quiere ¿qué es? Conocer. Y necesita, tú lo hiciste de chiquita. Oh, todos. Pero todos de alguna otra manera usamos el sistema sensorial. Estábamos acostumbrados a él. Tomás lo dijo: hasta no ver, no voy a creer. ¿Y cuánta gente, aunque ven, no creen porque están usando un sistema que no es de fe? Hay gente que ve milagros pero se mueren. Ellos se mueren. Ven milagros en gente y ellos se mueren. ¿Qué no viste que Dios sanó a fulano de tal? Sí, pero yo me sentía muy mal. Tú operas en el sistema sensorial. Y el sistema sensorial te lleva a la muerte, te enseña a morir. Por eso la Biblia describe: por fe caminamos, no por qué, no por vista. ¿Cuánta gente? Ay, tengo que trabajar más. ¿Por qué? Porque tus 5 sentidos te dice: no tienes dinero y necesitas echarle más ganas para tener más dinero. Sistema sensorial. Y ahí andas trabajando todo el día. En la mañana mesero, en la tarde cargador, en la noche taibolero. O sea, pero hay que conseguir lana. Y nunca disfrutas tu familia, porque estás operando en un sistema sensorial. Hay gente que no trabaja y gana más. Nada más con 2, 3 llamadas ya ganó más que tú todo un mes de trabajo. ¿Cuál es la gran diferencia? Es que esa persona, no, a lo mejor ni siquiera tiene carrera. A lo mejor por X o Y el marido la dejó, se murió y se dedicó a las bienes raíces. Y nada más con una llamada: oiga, tengo una, ay, la quiero, pum, órale, su comisión sota. ¿Cuántos quisieran eso? En cambio, todo, ay, hay que levantarme porque tengo que checar a las 6:45. Todo trabajo es digno, pero nunca tu trabajo va a ser la forma de enriquecerte. Las riquezas vienen por la fe en Cristo Jesús. ¿Vamos bien? Ahora, vamos aprendiendo más. Dice que Juan el Bautista, cuando fue bautizado Jesús, vio al Espíritu Santo. ¿Cómo lo vio? No fue de forma racional, pero lo vio que bajaba, que revoloteaba como las palomas. No que era una paloma, no era una paloma, sino que bajaba como bajan como paloma, como bajan, revoloteando. ¿Sí? Así opera el Espíritu Santo. Juegan, las palomas juegan, ¿sí sabían eso? Por eso dice que el Espíritu Santo volaba o revoloteaba por encima de las aguas en Génesis 1:2. Al Espíritu Santo le encanta jugar. La alegría del Espíritu Santo siempre estar jugando. Está contento. Y Dios está contento conmigo. Y yo no sé por qué entonces traes tú esa carota. Dios está contento conmigo. Ahí dice: este es mi Hijo amado, en quien mi alma tiene que. Estoy contento, estoy complacido. Esa es una verdad para mí. Ahora, regresemos a Romanos capítulo 1. Déjenme hablarles más de este mundo, de este sistema sensorial del cual tenemos que librarnos,
Tú te tienes que librar del sistema sensorial. A veces vas al refrigerador y el sistema sensorial se activa luego, y se abre y no hay nada. Y dice, es que no nos ha alcanzado, no hemos podido ir al mandado. Y así empiezas a accionar tus sentidos, y tus sentidos activan tu razón. Empieza la ardilla o la rata que traes ahí. No alcanza. Fíjate lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que ¿qué empezó a hacer el hombre? Se envanecieron en sus ¿qué? Su razón, y su necio corazón vino a ¿qué? La palabra necedad es ignorancia de Dios. Ignorancia de Dios. Su necio corazón fue o vino a tinieblas. El Espíritu de Dios ya no operaba en el espíritu del hombre. El hombre empezó a utilizar ¿qué? La razón. Y la razón no fue creada para creerle a Dios. Tiene otro propósito. Después les explico para qué era la razón. La razón debe estar supeditada a Dios, a la revelación de Dios. Entonces el hombre empezó a cuestionar qué fue primero, el huevo o la gallina. Y empezó a ver, empezó a meditar, a tratar de sacar y etcétera. Y vamos a observar. Y si no entienden algo, no lo aceptan. Se vuelve una teoría o algo, ¿sí? Y no, ¿cómo que hay un Dios que creó el universo y en 7 días? Empiezan a cuestionar. Ni saben leer, porque no dice que son días. ¿Qué calendario estamos viviendo? Gregoriano, ¿sí? No dice días. La palabra día en el Antiguo Testamento se traduce como era. 7 eras son las que se fue creado. Hubo una era prehistórica, ahí lo dice la escritura. Hubo animales que aguantaron otra etapa. Y Job vio algunos, vio un brontosaurio. Ahí lo dice la escritura. Y no he fumado nada. Muchos dicen, ¿y este qué? ¿De dónde se saca esas cosas? ¿No? Yo le creo a Dios. ¿Sí? Dice que entraron en sus razonamientos. La razón del hombre no tenía esa capacidad. Y otra cosa, si recordamos lo que había dicho Adán, oí tu voz en el huerto y tuve ¿qué? El sistema sensorial activa la ley del miedo. Y la ley del miedo te hace ser esclavo. Cuando tú empiezas a meterte a la razón y empiezas a razonar y empiezas a pensar y etcétera, empieza a pensar en tu problema y al rato ¿cómo vas a estar? No vas a poder ni dormir. Y todo el tiempo tienes un problema en la compañía y ahí estás. ¿Y cómo le sé? ¿Y cómo le voy a hacer? Tienes un problema en el matrimonio y esto, y estás, etcétera. El sistema de los 5 sentidos activa el miedo. Oí tu voz, o sea, su sentido captaba algo y se operó el miedo. Y el miedo es satánico. Yo te he dicho, toda forma de temor es satánica. Solamente hay un temor divino, es el respeto, la honra a Dios. Y el hombre empezó a tener miedo. Y a medida que tú razonas, créeme que lo más que empiezas a operar es incertidumbre. Ay, no me ha hablado, ¿qué estará haciendo? De seguro se encontró una lagartona. Y ya estás pensando, no, pero deja que llegue, no se la va a acabar. Y a lo mejor al cuate, no sé, se puso a predicar, no sé, ¿sí? Pero tú ya empezaste a querer razonar, entraste a un sistema sensorial y empezaste a operar en el miedo. Vamos a ver cuántas personas, ojo, el sistema sensorial
no puede operar en el mismo sistema de Dios. Ya lo habíamos leído en Génesis 6. Dice, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque el hombre es carne, es 5 sentidos, no me puede entender. Yo le quiero decir, hey, tú eres para acá arriba, y todo que quiere andar de arrastrado. Y así es el hombre natural. No puede entender las cosas del Espíritu de Dios. Tú andas peleándote por un sueldito, cuando Dios te tiene millones. Y tú, Dios, que me den un aumento del 1%, para que ahora que subieron el camión alcance a pagar. Y andas operando en esos niveles sin percibir las cosas que son del Espíritu de Dios. Él te quiere enseñar lo que Él te ha concedido, pero se tienen que discernir cómo es con el Espíritu. Tienes que aprender a escuchar al Espíritu. Pues el hombre no puede operar con Dios si sigue en los 5 sentidos. Y vamos a ver algunos ejemplos. Vamos, Primera de Reyes. ¿Todos han escuchado del profeta Elías? Capítulo 19. Es un profeta que enfrentó a 400 profetas de Satanás y los venció. Le creyó a Dios, hizo que cayera fuego del cielo. También le había creído a Dios y ordenó, y dejó de llover por 7 años. Y volvió a ordenar y llovió. Un profeta que se movía en el Espíritu. Él decía algo: yo por la palabra de Yahweh, en cuya presencia estoy. O sea, él operaba en la unción. Pero sucedió que un día se salió de ese sistema y se metió al sistema sensorial, y eso lo hizo que se viniera para abajo. Y eso pasa con mucho pueblo de Dios. Le están creyendo a Dios y de repente no sé qué, se resbalaron y se metieron otra vez a los 5 sentidos. Y hermano, puede orar por mí porque me está yendo muy mal. Oiga, pero ayer me decía que estaba en victoria. Sí, hermano, pero me dijeron algunas cosas. Ay, mi hija, lea Salmo 112. No tendré temor de malas noticias. Aprenda a callar mensajeros que no son de Dios. Es que escuché una predicación que me decía que si yo fallaba, Dios se iba a voltear y me iba a dar la espalda. Andas escuchando de aquí para allá, y no todo lo que tú escuchas es la verdadera doctrina. Créelo. Podrás escuchar de mucho, pero todo es embarrado de... Y un buen alimento, créeme, dice que seas nutrido con la palabra de fe. Así dice en 1 Timoteo. Y aquí te estoy dando palabra de fe. Pero ahí viene, estoy indigestado, con chorro, todo desanimado, todo así cabizbajo. ¿Qué pasó? Me duele la panza. ¿Qué tragaste? Pues ahí enlace. Es que me encontré a la hermana fulanita de tal. ¿Y por qué no cuidó lo que escuchó? ¿Por qué hasta se sentó y se tomó un café? Ese es el grave problema. Dice que tus reuniones sean agradables a Dios. Nunca permitas un comentario de un hermano o de una hermana. No te sientes a chismorrear de nadie. Guarda tu corazón y guarda tu alma. ¿Lo comprendes? Aprendes. Es que es muy mi amiga. Aunque sea muy tu amiga, por amigo dile: no me digas, estoy en paz. Estoy en paz. Dice, fíjate, 19:1. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un ¿qué? Fíjate, así te manda el diablo, mensajeros, diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Versículo 3.
¿qué hizo Elías? Viendo pues ¿qué? Ah, caray. ¿Para qué anda de metiche o de mirón? ¿Qué se puso a ver? Ojo, todavía no lo mataban. En realidad él empezó a ver algo que no veía. Un peligro. ¿Por qué? ¿Qué empezó a operar? ¿Qué sistema? Y el sensorial, ¿qué ley activa? El miedo. Hay gente que tiene miedo, le mandan una carta, le vamos a embargar, y ya se siente afuera, ahí con sus chivas, y luego llaman, no, por favor, ¿verdad que sí? Porque se activa y estás viendo algo que todavía no sucede. Eso es fe negativa, eso se llama miedo. El miedo te hace ver cosas. Es que me dijeron que tenía cáncer y ya te sientes pelón, o que te están tomando la medición para la caja. ¿Sí? ¿Por qué? Porque usa los 5 sentidos. ¿Qué hizo Elías? Se salió del sistema de fe que estaba operando. El justo por la fe, ¿qué? Vivirá, y vivirá sin miedo, sin temor, caminarás en libertad. Dice que todo será llano, que lo escabroso se alineará. Si estaba alto se va a bajar. Si estaba abajo se tiene que subir, y tu pie caminará siempre firme. Esas son las promesas de Dios para ti si caminas en la fe o escuchando solamente la palabra de Dios, el sistema de fe. Así debería de haber estado Adán, pero Adán se puso a escuchar otro mensajero, otras palabras, que activó el sistema sensorial, el sistema del diablo, el sistema del mundo. Y mucho pueblo de Dios sigue operando en ese sistema. Tuvo miedo. Verso 3: viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar ¿qué? Ojo, ¿tú crees que Dios lo iba a dejar? La gente muere porque tuvo miedo, no porque tuvo fe. Efesios capítulo 2, versículo 2. Deja de operar en el sistema del mundo, en el sistema del miedo, el sistema sensorial. No le hagas caso a tus 5 sentidos. Y ahorita les voy a explicar. Dice la escritura: en los cuales caminaste en otro tiempo, siguiendo ¿qué? Subráyame la palabra corriente. La palabra corriente también significa sistema. Tú caminaste en el sistema de este mundo. ¿Y quién puso este sistema? Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos ¿de qué? Los hijos que no escuchan. La desobediencia es contrario a la obediencia. La palabra obedecer significa escuchar con atención. Por lo tanto, desobedecer, ¿qué significa? No escuchar con atención. ¿Quiénes son los hijos de desobediencia? Los que no escuchan la palabra de Dios. Tú estabas operando en ese sistema. A lo mejor tu trabajo es en base a eso. Ay, es que ahorita no hay clientes. Tu sistema, un sistema corrupto, engañoso, que opera en el miedo. No, es que yo creo que voy a cerrar porque no he visto. ¿Sí? Estás operando en el sistema. Oye, ¿cómo está tu marido? Ah, ya ves, ese hombre, árbol que nace torcido, jamás su rama endereza. Genio y figura. Y ya tienes el concepto así. Y luego vienes a orar. ¿Puede orar por mi marido para qué? ¿Para que se tuerza más? O sea, no, se me hace ilógico que me pidas que ore por algo que tú estás creyendo lo contrario. Si tú vas a venir aquí que ore por ti, es porque estás creyendo que ahí puede haber un cambio. ¿Sí? Jesucristo jamás hizo un milagro en alguien que no creía. A todos les dijo: tu fe te ha salvado. Esos son principios. Algo que le digo a la gente: cree antes de que yo ore, para que no me malgaste de saliva. ¿Cree que Jesús puede hacer algo así? Pues ojalá. No, ya no. Le estás diciendo a Dios:
A lo mejor puedes. ¿Tú qué crees? ¿Qué crees? Dice, no sigas la corriente de este mundo. Ese sistema te lleva al fracaso. Vamos a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No significa que no ames andares. Eso no es mundo. ¿Qué es amar al mundo? Su sistema, su forma de ser, su forma de vida. ¿Cuáles son las cosas que están en el mundo? Los 5 sentidos, lo sensual, lo natural. No ames eso. ¿Qué significa amar? Que le pongas flores. No, hay gente que te manda flores siempre, pero te está golpeando. ¿Qué es amar? El llevar a cabo un principio. Jesús lo dijo, si me amas, guarda ¿qué? La mejor manera de mostrar amor es llevando a cabo el principio que te pidió, ¿sí o no? O sea, si tú tienes una hija, Cuquita tiene aquí a sus 2 hijas, y les dicen, hijas, todos los días levántense. Mira, hasta ya vino, ¿escuchó? ¿Sí? Se levantan y arreglan sus cuartos, ¿sí? Pero una de ellas no arregla el cuarto, al contrario, el ecoloco de verdad es un angelito al lado de ellas, ¿sí? Calzones por allá, calcetines por allá, todo. Ah, eso sí, esa todo el día le está diciendo a la mamá, te amo, te amo, te amo, te amo. La mamá dice, pero la mamá tiene que andar recogiendo el cuarto. A veces le va a decir la mamá, ya no me digas que me ames, solamente levántate y ¿qué? Arregla tu cuarto, con eso me doy. Por eso el término de no améis al mundo significa no operes según el mundo. Porque si fuera amor como el que tú refieres, entonces Dios estaría en contradicción. Porque de tal manera amó Dios a quién. ¿Verdad que son 2 cosas diferentes? Entonces este término que estás leyendo aquí dice no améis al mundo, significa no operes según esos criterios, esos principios. No operes según, no te muevas creyéndole al mundo. Versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, y empieza, los primeros, ¿qué son? A eso se le llama concupiscencia. Los deseos de la carne, ¿qué más? Los 5 sentidos. Por fe caminamos, no por vista. Y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino de ¿quién? Y el mundo, ¿qué hace? Pasa, ¿y qué más? Pero el que hace la palabra, el que lleva a cabo los principios del reino, permanece ¿qué? Para siempre. Un ejemplo, hay problemas económicos. Para pronto la gente empieza a guardar más el dinero, pero Dios ¿qué te dice? Siembra más, da más. Pero empieza a operar el otro sistema. Pero ¿cómo vas a dar más si no hay? Al contrario, guárdalo más. Entonces tú dices, a ver, la razón me dice que no hay mucho, que tengo que, eso es el sistema sensorial. Pero Dios me dice, da. Y se contraponen. La Biblia dice, el deseo de la carne es contrario al deseo del espíritu. Siempre hay un pleito. Así es el mundo sensorial, siempre va a ir en contra de lo que Dios te dice. Porque el mundo sensorial es operado por el diablo, y el diablo siempre va a querer cuestionar la palabra. Me acuerdo cuando tenía yo el hospital, vino una persona de Ciudad Guzmán, un agricultor, y le dije, oiga, ¿y va a sembrar? No, ahorita nadie sembra. Con la sequía, no, ahí la voy a dejar descansar. Y Dios me dijo, dile que siembre. Pues Dios me dice que siembre. No, pues le dirá usted, porque usted no sabe. No, pero ya lo vimos y ya preguntamos y fuimos a la secretaría y todo, y nos dieron un asesoramiento de que va a ser un tiempo de sequía.
Pues ándele, el señor era diabético, iba constantemente con mi papá a ser atendido. Y fue cuando aquella lluvia que cayó abundante, que Chapala se subió de nivel, que dijeron, hay un milagro. Pues sí, se recuperó. Y ya lo vi, oiga, y no sembró. ¿Cómo ve? La regué. Hubo una persona que sembró y viera qué bien le está yendo. Eso es lógico. Dios dice que todo lo que tú emprendas será que prosperado. No temas. No temas dar. No temas sembrar. Usa la fe. No uses el otro sistema. Ahí vas y le platicas a tu chequera y te rindes a tu chequera. ¿Ahora qué vamos a hacer? Ese es un grave problema de la gente que opera con sus 5 sentidos. No puedes moverte en las cosas del reino si operas con los 5 sentidos. Josué, vamos a ver algo poderoso. El libro de Josué representa la vida del creyente una vez que ha recibido la plenitud del Espíritu Santo. En el libro de Josué narra la historia del pueblo de Israel conquistando, tomando su heredad. ¿Sí? El nombre de Josué es el mismo nombre de Jesús. Josué y Jesús significan lo mismo. Yahweh es salvación. Nada más que Josué es como un arameo y Jesús, bueno, el nombre de Jesús como Jesús ni siquiera es hebreo, es Yeshua, ¿sí? Pero Josué y Yeshua es exactamente lo mismo, ¿sí? Y representa lo que hizo Jesucristo. Y en el libro de Josué solamente se registra una derrota. De todas las batallas que sucedieron en el libro de Josué para tomar la tierra, solamente una derrota, y fue por haberse comido el diezmo. Pero esa es otra historia. Nada más por eso. Mientras el pueblo de Dios respetaba lo del diezmo, les iba ganando. Dios le dijo, mira, igual que le dijo a Adán, todo es tuyo, pero solamente Jericó me pertenece a mí. Pues ahí de Jericó se agarraron las cuestiones del diezmo, y después la siguiente batalla perdieron y empezaron a chillar. ¿Por qué? ¿Por qué permites esto, Dios? Y Dios le dijo a Josué, deja de chillar y mejor checa quién tomó del anatema. Eso lo pueden leer, está aquí, nada más se lo estoy diciendo rápido. Una sola derrota, y fue por no respetar lo que le correspondía a Dios. ¿Por qué a veces ves derrotas en tu vida financieras? Porque trabajas con este principio. No respetas lo que le corresponde a Dios. Es que de todos modos tengo mucho dinero, mi mamá me dejó mucho dinero. Sí, pero eso cada vez vas viendo que se va menos, y terminas por no tener nada. Todo por no haber respetado lo que le correspondía a Dios. Pero esa es otra historia. Capítulo 9, verso 1 dice: cuando oyeron estas cosas todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos y en toda la costa del mar grande delante del Líbano, los heteos, amorreos, cananeos, fereceos, jebeos y jebuseos se concertaron para pelear contra Josué e Israel. Capítulo 10, versículo 1. Cuando Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Jai y que la había asolado, entre paréntesis, como había hecho a Jericó y a su rey, así hizo a Jai y a su rey, y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos, tuvo gran temor, porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales, y mayor que Jai, y todos sus hombres eran fuertes. Por lo cual Adonisedec, rey de Jerusalén, envió a Joram, rey de Hebrón, a Piriam, rey de Jarmut, a Jafta, rey de Laquis, y a Debir, rey de Eglón, diciendo: suban a mí y ayúdenme, y combatamos a Gabaón,
porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Y 5 reyes de los amorreos, y empieza a mencionarlos, ¿sí? Se juntaron y subieron ellos con todos sus ejércitos y acamparon cerca de Gabaón y pelearon contra ella. ¿Cuántos reyes? ¿Cuántos sentidos son? Los 5 sentidos toman fuerza para pelear contra ti y te tratan de dar mucha información. Esos 5 reyes te ponen los problemas bien grandotes. Es que debo mucho dinero. ¿Cuánto? 20,000 pesos. ¿Sabes que eso no es mucho? Vino Coppel y me dijo que me va a embargar. No has pagado el precio de tu esclavitud por pedirle prestado. No, ¿cuánto debes? 7,000 pesos. Y por eso te estás angustiando. Es que son 7,000 pesos. ¿Y qué tiene de malo? Gano 2,000. Ese es un error. Estás operando mal. En realidad no es mucho. Sucedió algo aquí. 5 reyes se levantaron y empezaron, pero Josué empezó a ganar. Pero sucedió algo. No podían dejar que el día siguiera, porque si se hacía de noche se escapaban. Entonces, ¿qué hizo Josué? Le habló al sol y le habló a la luna. Él no sabía cuestiones de rotación y traslación. Él solamente vio ahí al sol y dijo: hey, tú quédate ahí. Y vio la luna allá: hey, y tú quédate allá, ya no se muevan. Con su palabra hizo algo sobrenatural. Él no se puso a razonar si la rotación o la traslación, si íbamos a salir volando, porque ustedes saben que si la tierra deja de moverse un segundo o una milésima, saldríamos todos volando. Pues Josué solamente ordenó y con la palabra de Dios sucedió. Ahora, eso es un milagro, ¿no? Versículo 16. Y los 5 reyes huyeron y se escondieron en una cueva en Maceda. Y fue dado aviso a Josué que los 5 reyes habían sido hallados escondidos en una cueva de Maceda. Entonces Josué dijo: rodad grandes piedras a la entrada de la cueva y poned hombres junto a ella para que ¿qué? ¿Qué tienes que hacer con los 5 sentidos? Meterlos, ni guardarlos, encerrarlos en una cueva. Poner piedra, palabra, piedra viva, dice la escritura. Piedras, y encierren eso. Usen la fe y pongan guardas. Que cuando tus 5 sentidos quieran otra vez salir, ¡ey! Usted adentro, no le hago caso. Oye, pero ya viste lo que dijo el doctor. ¡Ey! 5 sentidos se alinean. Yo le estoy creyendo, Jesús es mi medicina, su palabra es mi medicina. En el nombre de Jesús, no me muevo de ahí. Y dice la escritura, verso 19: y ustedes no se detengan, sino sigan a sus enemigos y herirles la retaguardia sin dejarles entrar en sus ciudades, porque Yahweh vuestro Dios los ha entregado en vuestra mano. Ustedes no cedan, no se distraigan con sus 5 sentidos, no se distraigan con lo que ven, oyen o huelen. Sigan adelante, sigan tomando lo que les pertenece. Estás orando por una casa y de repente escuchas al profeta Joaquín López Dóriga que vamos a entrar en crisis y el sistema inmobiliario de México se va a caer. Y tú dices: no, pues ahora qué. Hey, tú sigue adelante, que tus 5 sentidos estén ahí encerrados, y apágale a Joaquín y prende a IR Ministerios y escucha fe, escucha palabra. Y tú tienes tu casa y la comprarás peso tras peso, no con un crédito hipotecario, y es una casa grande. Empieza el sistema sensorial a operar. Deténlo, cállalo. Usted se calla, usted no habla. El que manda soy yo. Y yo obedezco, amo la palabra y obedezco lo que dice la palabra. Y Dios me dice que el que cree jamás quedará avergonzado, y compraré y firmaré escrituras de mi casa en el nombre de Jesús.
¿sí? Y empezar a operar en ese sistema. Versículo 22. Entonces dijo Josué: abrid la entrada de la cueva y sacad de ella a estos 5 reyes. Y lo hicieron así, sacaron de la cueva a aquellos 5 reyes. Y ya empieza otra vez a mencionarlos. Versículo 24. Y cuando los hubieron llevado a Josué, llamó Josué a todos los varones de Israel y dijo a los principales de la gente de guerra que habían venido con él: acérquense y pongan vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes. Y ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos. Entiende una cosa: Jesús no va a destruir a tus 5 sentidos. Él te está diciendo: hazlo tú. Él te da la victoria sobre ellos. Pero Él te dice: hey, vengan ustedes, los de guerra. Aquí está tirado, porque así son. El hombre natural es arrastrado. Y tú ya no eres natural, eres nueva. Tú estás arriba. ¿Sí? Ponle el pie en el cuello, en señal de victoria. Así tienes que poner tu pie en señal de victoria de tus 5 sentidos, de la circunstancia. Ponlo. Esto que estoy viendo, este problema que estoy viendo, acá abajo. Y aquí te pones. Ahora mando yo. Y ahora estoy visualizando algo diferente. La Biblia dice que tu viejo hombre ya fue crucificado, ya fue vencido. Y el viejo hombre, el hombre natural con todo y los 5 sentidos, ya está vencido. Ponle el pie encima. Ponle el pie encima. En el nombre de Jesús, ya habla la palabra. Dice la Escritura, versículo 25. Y Josué les dijo: no teman ni se atemoricen, sean fuertes. ¿Y qué más? Porque así hará Yahweh a todos vuestros enemigos contra los cuales pelean. Y después de esto Josué los hirió y los mató y los hizo colgar. ¿En qué? ¿A dónde debes de llevar tus 5 sentidos? ¿Dónde murió tu viejo hombre? Vamos a Romanos capítulo 6, verso 6. Esta es una promesa. Empieza a hablar. Dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, ojo, tu viejo hombre será algún día, ¿qué tiempo es? Fue crucificado juntamente con él. Cuando Jesús fue a la cruz, ahí fuiste tú también. Tu viejo hombre, tu hombre natural, tus 5 sentidos fueron a la cruz. Ya fue crucificado. ¿Por qué no lo declaras? Así como declaras: soy sano por la llaga de Jesús. Hey, mi viejo hombre ya fue crucificado. Háblalo. Ya no opero en los 5 sentidos. Yo ya estoy muerto a los 5 sentidos. Esos 5 sentidos ya están deshechos de mi vida en el nombre de Jesús. Y no es que te vas a quedar ni ciego, ni sordo, ni nada. Simplemente esos 5 sentidos van a empezar a operar en la orden del Espíritu. ¿Por qué crees que Jesús dijo: si tu ojo derecho te es ocasión de caer? Dice la palabra de Dios: tu viejo hombre ya fue crucificado. Si tu ojo te lleva a que te muevas de la fe, o sea, no le hagas caso, sácalo de tu vida. Eso es lo que significa. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, saca eso. No es lo que manda. Tus 5 sentidos no es lo que mandan. Las apariencias no es lo que mandan. Lo que manda es la palabra de Dios, que vive y permanece, ¿qué? Para siempre. Oh, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que si tu mundo visible no se parece a nada del mundo invisible que te promete Dios, es que necesitas ordenarle a ese mundo invisible que tome el dominio sobre el mundo visible. Un ejemplo: tú, en la palabra de Dios dice que tú has sido enriquecido con todo, ¿verdad que sí? Pero tu cartera, tu coche, tu situación te dice todo lo contrario. Y me dices: pero yo veo, hermano, yo veo el problemón. Ese es el problema. Estás operando en el sistema sensorial. Por eso es lo que está reinando. Pero si tú aprendes a usar el sistema de Dios, que es la fe te hace ver lo invisible. Y la fe es creer lo que Él te dice que es.
Entonces él dice, tú eres enriquecido, tú eres millonario. Entonces a partir de hoy empiezo a decir, acepto eso. A partir de hoy soy un millonario. Un millonario que cuenta millones, no cientos. Y eso es un millonario. La palabra riquezas es algo tangible. No es nada más algo ficticio. También está lleno de cuestiones intangibles, hermosas, bondad, paz y todo eso que en sí vale más que lo tangible. Pero el dinero para todo sirve. No le vas a llegar a comisión, no tengo dinero, pero mire. ¿Verdad que no? Y menos ahorita que ya no hay cajeras. Ni modo que agarres a besos al cajero. Pero no, el dinero para todo sirve, se requiere dinero. Y Dios es dueño del oro y de si tú aprendes a operar su sistema, Él te va a estar financiando, o más bien dando, todo lo que necesites. ¿Vamos bien? Última cita. Vamos, 2 de Corintios, capítulo 4, verso 16. Por tanto, no desmayo. A ver, di conmigo, no desmayo en el nombre de Jesús. Dice, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, ¿qué pasa? Se renueva de día en día. Wow. El hombre exterior no significa que sea tu cuerpo. El hombre exterior es el natural. Porque la escritura dice que tú te rejuveneces como el águila. Puede ser que ya tengas 70 años, pero parezcas de 40. Muchos han enseñado, el hombre exterior es tu cuerpo. No, el hombre exterior es el natural. Ese se va desgastando. En cambio, la escritura dice que el Espíritu Santo que está dentro de ti vivifica tu cuerpo mortal. Y tú puedes rejuvenecerte. Oye, si los doctores lo pueden hacer y operó, Dios lo bendijo para que fuera de bendición, pues qué bueno, ¿no? Dice 16, por tanto no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque me gusta este adjetivo. ¿Esta qué? Ah, caray. ¿Y si saben lo que estaban pasando? Los iban a matar. Si tú lo lees, en capítulo 1, los iban a matar. ¿Y sabes qué dijo Pablo? ¿Que era qué? Todo problema es leve. Solamente a ti te encanta hacerlo grandote. Si operas en el sistema sensorial, lo vas a ver. Cuando vino Goliat, Saúl, ¿cómo veía a Goliat? Saúl, ¿cómo lo veía? Grande. ¿Y David cómo lo veía? Uno operaba en la fe y el otro en los 5 sentidos. Dice, porque esta leve tribulación momentánea, ¿cómo está el problema? Momentáneo. Momentáneo. Ya ves, me dicen, ya estoy cansado. ¿De qué? Es momentáneo. Todo es momentáneo. Lo único eterno es la palabra. Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y ahí te viene qué es lo que tienes que hacer. Verso 18. No mirando nosotros según el sistema sensorial las cosas que se ven, sino las que no se ven. El mundo invisible, lo que leíamos en Romanos, las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles por medio de la palabra. Pues aprende a mirar lo invisible. Yo miro a un marido que me ama de una forma sobrenatural. Hay unos hijos que me amen. Aprende a visualizarlos, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son como el sistema visual natural es temporal, pero las que no se ven, ¿qué es? Es eterno. ¿Qué dice la palabra? Lo que dice la palabra es lo eterno.
¿Qué decides ver? Si decides ver el problema, es temporal y es momentáneo, aunque tú lo puedes hacer muy largo, porque sigues viéndolo. Pero si decides ver la palabra, eso sí es que eterno, y eso te va a hacer vivir pleno. La verdad dice que soy millonario y que todas las deudas han sido pagadas y canceladas, y que yo he sido redimido de la pobreza y del fracaso. En el nombre de Jesús, no voy a tirar la toalla, no voy a desmayar. Es lo mismo, tirar la toalla. ¿Saben qué es tirar la toalla? Rajarse. Como cuando está un boxeador y le avientan la toalla ya porque ya no puede. No, yo no voy a tirar la toalla, tú voy a seguir. A lo mejor veré que como que tropiezo. Dice, cuando mi pie resbalaba, decía David, tu misericordia me sustentaba. ¿Qué es la misericordia? La misericordia no es échale ganas, no, la misericordia es veo que no puedes, yo te ayudo. ¿Sí? Órale, vente. Por lo tanto, nunca vas a perder. A ver, di conmigo, jamás voy a perder. En el nombre de Jesús, la victoria es mía. Aprendan a hablar la palabra de fe. La victoria es mía, dilo, la victoria es mía. Y persevera en ello. Amén. Te amo y te bendigo y gloria a Dios por tu vida. Sí, dale un fuerte aplauso al Señor.